Hola, buenas noches. Eh, Hice este video en inglés pensando en meterme donde no me importa con nuestros vecinos en la lengua americana, pero no está de más también ponerlo en español. Existe un sitio y un canal famoso eh, para nuestros amigos los americanos, donde Anthony Steen hace un comentario, creo que prácticamente diario, acerca de la situación de la iglesia, y su sitio se llama eh, el Return to Tradition, el regreso a la tradición, donde él aboga porque la iglesia regrese a la tradición, lo cual es una falsedad de lógica y es lo que le he explicado alguna vez en su canal. Nunca me ha contestado, pero vamos a poner aquí la explicación en español. Este señor se dedica a comentar lo que sucede en la Iglesia Católica, especialmente asuntos que tengan que ver con el modernismo, el Vaticano II y todo el resto de las cosas complicadas que se presentan en la Iglesia. Su fuente para todo este tipo de cosas. Y él se maneja en Patreon y en otras cuentas. Bueno, la religión católica tiene dos fuentes como revelación: los libros sagrados, la Biblia, y por otro lado la tradición apostólica. Los libros sagrados, la Biblia, son todos los escritos que fueron finalmente aprobados por la Iglesia Católica en su concilio. Y la tradición apostólica son todas las cosas que no están en los libros sagrados, pero que fueron transmitidos por los que conocieron a Jesucristo nuestro Señor, y ellos a su vez lo han transmitido a otros y a otros y a otros hasta nuestros días. Ahora, ¿qué significa el título de volver a la tradición? Bueno, él está diciendo implícitamente que la iglesia misma se apartó de la tradición, o lo que es lo mismo, que la iglesia misma se apartó de la fuente de la verdad. Y por lo tanto, si no estaba enseñando la verdad, porque tiene que regresar a ella, entonces lo que ha enseñado la iglesia pues eran cosas que no eran verdades, eran novedades. Entonces la iglesia lógicamente enseña herejía, punto. Alguien quizás podrá objetar: no, espérame, malinterpretaste el título. Él lo que quiere decir es que volvamos a la tradición, a la iglesia, a la misa en latín, al rosario en latín, a las letanías, a la moral de antes. Ok, supongamos que ese fuera el caso. Bueno, entonces la iglesia abandonó las cosas que eran importantes de la misma iglesia. Y por lo tanto, lo que abandonó la iglesia lo sustituyó con cosas que inventó o innovó. Y en teología, el innovar es lo mismo que insertar herejía. Entonces, de cualquier modo que lo pongan, hay que recordar que la iglesia tiene dos definiciones en los dogmas que se refieren a la iglesia. La iglesia católica es infalible y la iglesia católica es indefectible. Infalible significa que la iglesia, en cuestiones de fe y moral, o sea, de los medios de salvación, fe, moral y sacramentos, no se puede equivocar. Y la iglesia que sea indefectible significa que no puede dejar de ejercer su misión, que es salvar gente, y no lo puede hacer erróneamente. Eso es indefectible. Entonces, si la iglesia debiese volver a la tradición, significa que la iglesia tendría que enmendarse a sí misma, es decir, reconocer que se equivocó, y por lo tanto tendría que volver a lo que sí estaba correcto. Entonces, tendría que admitir que la iglesia o se equivocó o dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y la iglesia no puede fallar, no puede defectar, no puede abandonar lo que Jesucristo le manda que haga, que es salvar gente. Y la iglesia no puede equivocarse, como el Papa. Entonces, por lo tanto, este señor Anthony Steen está hablando no de la iglesia, sino de la secta que imita a la iglesia católica. Entonces, la conclusión es que nuestros amigos, los disque católicos americanos, tienen que aprender teología por sí mismos, y también los católicos que de este lado dicen que tendríamos que volver a la tradición. Eso es falso. Y desconfíen de todo tipo que diga volver a la tradición.
incluso Lefebvre cuando él lo dice. Porque hay que recordar que cualquiera que abandona la tradición en automático se convierte en hereje, y un hereje en automático y sin papeleo sale de la iglesia, punto.